Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan la agenda noticiosa en nuestro país. Y obviamente uno de los primeros puntos, uno de los temas que ha generado bastante polémica, expectativa en nuestro país ha sido este tema del conflicto por la realización del Censo de Población y Vivienda. Existe todavía planteamientos de que esto se le debe llevar a cabo el año 2023, aunque ya está en vigencia un decreto supremo que habla y establece la fecha del 23 de marzo del año 2024 como la fecha de realización de esta gran consulta nacional. Pero existen varios elementos colaterales que surgen de este conflicto que se ha iniciado, que se ha generado en Santa Cruz y que obviamente tiene que ver mucho con la realidad nacional. Ahora, al parecer, el tema podría ser trasladado a la Asamblea, pero habrá que establecer cuáles son los parámetros generales, qué lecciones deja, qué elementos se pueden destacar en todo esta temática que tiene que ver con el Censo de Población y Vivienda. Este es el primer punto de la agenda de diálogo en Panamericana. El segundo punto tiene que ver con el rol de la Asamblea Legislativa en las decisiones nacionales hacia adelante. ¿Por qué? Porque se ha establecido en los últimos tiempos, en las últimas fechas, meses, semanas, una suerte de discrepancia interna en el movimiento al socialismo. Pero este hecho no solamente se hizo evidente en el partido de gobierno, sino también en fuerzas de oposición y más aún con el conflicto por el censo. Al parecer existe una suerte de reconfiguración política en el escenario del legislativo y por ello habrá que ver cuál será el rol real ahora de la Asamblea en adelante, más aún cuando el gobierno, por lo menos el gobierno del presidente Luis Arce, muchos dicen no tiene garantizado una mayoría que pueda hacer viable la gobernabilidad a nivel nacional con una serie de mecanismos legales que se requieren. Ese es el segundo punto. Y finalmente, en tono de reflexión, una revisión de posibles conflictos que puedan involucrar también a otros sectores nacionales. Es de conocimiento público que hay anuncios que han sido realizados, ADEPCOCA, gremiales, para mencionar algunos ejemplos. Nuestros invitados especiales de este fin de semana. Le damos la bienvenida al programa y cabe reiterar a la audiencia de Panamericana en todo el país que hemos realizado un sorteo previo para establecer el orden de participación de nuestros amables invitados de este fin de semana. Por ello le damos la bienvenida, su primera participación entendemos en Diálogo en Panamericana, a la diputada del Movimiento al Socialismo, Daisy Choque. También tenemos una nueva presencia nueva en Diálogo en Panamericana del analista, el abogado constitucionalista, don Luis Alberto Ruiz. Y de mucho tiempo también tenemos en los estudios de Panamericana al analista y jefe del movimiento AIRA, a don Fernando Untoja. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana de este fin de semana. Le vamos a dar la palabra antes, una exhortación a nuestros amables invitados de este fin de semana a evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a la diputada Daisy Choque para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa, el curso del conflicto por el Censo de Población y Vivienda. ¿Qué lecciones, qué elementos se pueden destacar? Adelante. Bueno, primero saludar a toda la
radioaudiencia de Diálogo en Panamericana. Para mí un placer estar en este medio. Aprovechar también para saludar acá al doctor Luis Alberto Ruiz, acá al hermano Fernando Untoja. Creo que es importante siempre poder cruzar criterios y poder escucharnos y escuchar también a los demás para tener un punto de vista quizás más global. Cuando ya entramos al punto, ¿no?, el curso del conflicto por el censo de población y vivienda, cabe recordar de que en el 2020 hemos tenido muchas dificultades. Bueno, desde el 2019 los escenarios políticos en nuestro país han complicado bastante. 2020 es el tema de la pandemia. 2021 todavía con muchas dificultades para hacer para desarrollar cualquier trabajo en el tema de educación, en el tema de la salud. Hemos estado muy concentrados quizás. Y bueno, lastimosamente estos escenarios hacen también de que se pueda complicar quizás el cumplimiento, que si bien no hay una norma que exija que cada 10 años tiene que haber un censo, ¿no? Si bien lo teníamos en su momento, luego se anula a través de la ley marco de autonomías, prácticamente queda derogado la ley que decía claramente cada 10 años y en años que terminen en 0, ¿no? Al ser eliminado no tenemos una norma que diga y exija. Sin embargo, es aconsejable poder realizarlo cada 10 años. Pero la problemática que se da, vuelvo a repetir, en el país, tanto el tema político como el de la pandemia y demás situaciones, complican también al trabajo que se tiene que realizar en una etapa precensal, que en este caso es la actualización cartográfica estadística, ¿no? Podíamos obviarlo, pero no sería responsable por parte de un gobierno que quiere que todos y todas quienes habitamos en el territorio nacional puedan ser tomados en cuenta. En ese marco, la Comisión Autonómica convoca a una reunión aquí en La Paz a los 9 gobernadores, ¿no? Partimos de ahí porque es importante entender de dónde nace el problema. Los 9 gobernadores están invitados, pero lastimosamente llegan 8. 8 deciden, definen, me imagino entienden también de por qué la situación de tener que suspender la fecha del censo. Yo siempre digo que los valientes enfrentan los escenarios, dan la cara, defienden su postura, defienden su departamento. Y en este caso, Santa Cruz se ha quedado sin representación, ya que su gobernador no estuvo presente en esta reunión, ¿no? Partimos de ahí porque ahí inicia el problema. Es fácil muchas veces ponerte bajo las faldas de la población, tras las espaldas de alguien, ¿no? Y protegerte, y no es tan sencillo para todos quizás dar la cara, y ahí vemos la calidad de autoridades que también tenemos, si están en todos los momentos para defender a su departamento. Una vez suspendido el censo a través del decreto supremo, nace pues, ¿no?, este manejo y mal manejo de la información bastante fuerte, ¿no? Se hace creer por último a la población de que si el censo es el 2023, por último pareciera que si hay el censo ya no se va a trabajar, ya no se va a tener hambre, ya no va a faltar nada, ¿no? Y no es tanto tampoco así. En ese sentido, se viene cada vez poniendo más fuerte, ¿no? El primer paro cívico, un segundo paro cívico, hasta que al final declaran un tercer paro cívico. Días antes del paro cívico, de este último paro cívico indefinido ya declarado, la ministra de Presidencia y el vocero presidencial anuncian y dicen claramente: vamos a hacer el censo en abril, ¿no? Vamos a entregar los resultados en octubre y así sucesivamente. Pero lastimosamente continuaron con el tema del paro. Ha habido intentos de consenso el 22 de octubre, piden ellos diálogo, piden de que vayan a Santa Cruz, que se les escuche, que quieren ser escuchados. Sin embargo, incluso pidieron que vayan los organismos internacionales, la prensa, pero lastimosamente no asisten. Un siguiente diálogo de consenso, en todo caso, de censo con consenso, que se hace en el departamento de Cochabamba, con más de 300 autoridades presentes, ¿no?, técnicos, además de eso los rectores de las universidades y demás. Pero también ahí vemos de que el gobernador no asiste,
¿no? Si bien el rector asistió, pero ya hemos visto también en estos 28 días ya que lleva el paro cívico, que el rector lastimosamente, aunque pueda tener buenas intenciones, no tiene el poder de mando en todo lo que está sucediendo. Y en su momento incluso decíamos, el día que el rector tenga el poder de decidir ante la población cruceña, ese día pues será apto para poder generar consensos y diálogo, porque hasta ahora hemos visto que él también ha estado siendo utilizado y bajo amenazas, ¿no? Después de Cochabamba nace la necesidad ya no solamente de hablar de consenso, sino también de poder demostrarlo técnicamente, ¿no? Y poder definir técnicamente con profesionales expertos en censo internacionales y nacionales para poder definir una fecha del censo. Porque habían dos propuestas de nuestro gobierno, ¿no? Manteniéndose abril y octubre, y lo otro que lo defina las comisiones técnicas. Hemos visto que en las comisiones técnicas de las 41 representaciones que han ido, estaban las universidades, estaban las organizaciones, en todo caso, que aglutinan a todos los alcaldes en cada departamento, estaban los rectores, estaban autoridades, estaban expertos. Pero nuevamente la delegación de Santa Cruz, al ver que no puede defender su postura, porque hay que recordar que la exposición de los técnicos que fueron de Santa Cruz fueron de 45 minutos. Mientras el INE tuvo que explicar las 750 actividades que va a tener el censo en su etapa precensal, censal y postcensal. De todos modos, ya estuvimos en paro, y el paro pues creo que solo es nombre, ¿no? Paro cívico. En realidad este escenario se convirtió en bloqueo o en cívicos bloqueando rotondas, bloqueando carreteras, no permitiendo que nuestros hermanos gremiales puedan salir a trabajar, nuestros hermanos transportistas. ¿Por qué no hablar de la hotelería? ¿Por qué no hablar del turismo? Yo creo que esta situación ha perjudicado prácticamente al departamento en todos los sentidos, y quienes podían sí circular eran aquellos que tenían pegados una papeleta en el parabrisas de los autos, ¿no? Y estos sí podían pasar porque se entiende de que son ellos también quienes están financiando cada una de las ollas comunes que hay en los puntos de bloqueo. Una cosa es bloquear, otra cosa es vulnerar los derechos constitucionales de todo boliviano y boliviana, el derecho a la libre transitabilidad, el derecho a la salud. Hemos visto que para que cruce alguien un punto de bloqueo, no era suficiente tener ni siquiera una receta, ¿no? ¿Cómo explicar que tienes cáncer si no se puede ver, si no se puede entender ni ver desde afuera? ¿Cómo explicar que tu hijo está en el otro punto esperándote en el hospital, que vayas a recogerlo? Situaciones de vulneración bastante delicadas. Hemos visto una situación, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Llevaban un féretro y tuvieron que abrir prácticamente la caja o el ataúd para demostrar que sí había un fallecido. Entonces son situaciones bastante complicadas. El incendio de una movilidad, el incendio de nuestra sede social, de nuestra Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, Apihuayquitumpa, al cual también yo represento, y créanme que fue uno de los momentos más duros, porque sé que dentro de esa federación había una señora que vive, ¿no? Porque tiene una hija discapacitada y se ve obligada y necesitada de poder vivir ahí. Han sido escenarios muy difíciles, y esto, después de las mesas técnicas, nuestro presidente saca el decreto supremo que debió bastar para poder levantar las movilizaciones. Sin embargo, el paro cívico continuó, ¿no? Y entendimos, y yo creo que el pueblo también entiende, que en realidad ellos no buscan censo, no buscan redistribución económica, no buscan redistribución de escaños. Al final de todo salió a la luz el interés real que ellos tienen para generar estas movilizaciones, ¿no? El secesionismo, el buscar dividir, el buscar el federalismo, eso salió a la luz. Lo veníamos diciendo, pero al final, en el último cabildo, dejaron claro de que a ellos lo que les interesa y lo que están buscando es más convulsión social para luego, ¿no?, tener que decir
que se sienten agredidos y que ven la necesidad de poder dividir o separarse de Bolivia. Entonces, estas situaciones también nos llaman a nosotros la atención, pero más allá de eso también, como parlamentarios cruceños, no podemos seguir viendo. Ellos argumentan y dicen que el decreto no es suficiente. En ese sentido, como parlamentarios cruceños, hemos presentado un proyecto de ley, ¿no?, que busca garantizar de que lo que dice el decreto supremo se lleve a cabalidad, pero además de que los resultados oficiales, los datos oficiales que se van a tener en septiembre, pueda tenerlos también el órgano electoral para poder rediseñar, en este caso, las circunscripciones, pero además de eso, poder distribuir los escaños como corresponde, basados en el censo 2024. Estamos en eso ahora mismo. Creo que es importante pacificar el departamento, es importante recuperar esa normalidad, y el departamento ya ha perdido más de 1.000 millones, y eso creo que tenemos que hacer un análisis frío y profundo de cuánto hemos ganado y cuánto ha perdido Santa Cruz, ¿no? Ahí termino en esta primera ronda. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a la diputada Daisy Choque. Le damos la palabra ahora a don Luis Alberto Ruiz, también primera vez que participa en el programa. Adelante, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Un cordial saludo a través de los micrófonos de Panamericana a todos quienes nos escuchan a nivel nacional y fuera del país. Un especial saludo a la diputada Daisy Choque, a quien me precio de conocerla, una dirigente del Norte Integrado y ahora parlamentaria. Una mujer que en su momento sufrió también la intolerancia de un gobierno. Un saludo cordial a Fernando Untoja, un hombre que he tenido la oportunidad de leer un libro de los muchos quizás que he escrito, el cual es el retorno al Ayllu, desde una mirada aymara, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar que en el país hemos tenido hasta el momento 3 experiencias censales desde la recuperación de la democracia, llamémoslo así. La tuvimos en 1992, la tuvimos en el 2001 y la tuvimos en el 2012. Ahora, por supuesto, la pandemia hizo que mucho se modifique en el país, y entre eso no estaba lejos el censo. Pero creo que cabe analizar el por qué se genera el conflicto del censo. No nos olvidemos que el censo iba muy bien, que tenía una fecha, que ya estaba dado. Había una ministra de Planificación, Gabriela Segarra, si más no me equivoco, exministra del gobierno del presidente Arce, quien aseguró que los recursos estaban seguros. Fue un parlamentario, fue después el ministro, fue el actual presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jerjes Mercado, en una sesión a decir que se aseguraba el censo para el 2022 y que los recursos estaban asegurados. No me dejará mentir la honorable diputada que en torno a la viabilidad del censo, y desde la falsa óptica, y digo falsa óptica, de que censo limpia padrón, ¿no? Desde la falsa óptica, bueno, todo el mundo se pone de acuerdo y aprueban los recursos para el censo. ¿De acuerdo? El dinero salió, 64 millones si no me equivoco, salen para el censo. Pero resulta que después se va diciendo, no se puede hacer el censo, tenemos problemas. Santa Cruz comienza siempre, y ahí va Santa Cruz, no quiero hacer un corte, ahí va Santa Cruz, que va otra vez a convertirse en el departamento referente contestatario al gobierno del movimiento al socialismo. Más adelante analizaremos el por qué, si está bien o está mal, ¿no? Pero existe una metrópoli, por lo menos, la parte metropolitana de Santa Cruz, que todo lo que signifique gobierno y movimiento al socialismo está indispuesta. Después Fernando quizás nos oriente sociológicamente qué es lo que está pasando, porque hay una autoorganización de la sociedad que a todo lo que signifique gobierno y movimiento al socialismo está predispuesto el pueblo a salir en contra.
más allá de las autoridades cívicas, más allá de que existan, por supuesto, algunos liderazgos caudillistas que pretenden arengar falsos discursos, lo decía la diputada del federalismo. Yo creo que el federalismo es algo muy importante, que después lo vamos a tocar, ¿no? Pero como lo hizo en su momento Rubén Costas con el tema de la autonomía, cuando estábamos saliendo del cooperativismo, que ya quedó en el pasado, porque Santa Cruz se construye en base a ese pacto social, cooperativas, privado, público, privado, donde se va construyendo sus propias necesidades. Pero en esa construcción de sociedad, Santa Cruz en estos 14 años, siento que no encuentra empatía en el gobierno del movimiento al socialismo, porque creo que el gobierno del movimiento al socialismo lo que busca es cooptar un departamento más políticamente hablando, y no así seducir, trabajar y ganar al lado de un departamento. Es así que no se puede nunca ganar el departamento del movimiento al socialismo, como me refiero a la gobernación, a la alcaldía de Santa Cruz, siendo la metrópoli más importante del país en estos momentos. Pero en ese sentido suceden momentos que para Santa Cruz quedan marcados en la historia. ¿Qué momentos? Por ejemplo, el Hotel Las Américas marcó mucho en la historia de Santa Cruz para con su relación con el gobierno. ¿Y por qué digo esto? Porque Santa Cruz tuvo que vivir una descarada manipulación de la justicia, no digo del gobierno, porque el gobierno no necesariamente tiene control de todos los jueces y todos los fiscales, ¿no? Por ejemplo, del fiscal Sosa, que manejaba y manipulaba a su gusto y antojo el caso terrorismo en Santa Cruz, y cada fin de semana que le faltaba dinero, se iba a Santa Cruz con su gorrita a decirle, bueno, señores, está el fiscal del caso acá, y el que no ponga, listo, lo incluimos nomás dentro del caso. Entonces, estas distancias profundas, ver a madres, ver salir a sus hijos, políticos saliendo al exilio, entonces esa fuerza política arremetida en contra de Santa Cruz, por supuesto que dejó marcado el sentimiento, por lo menos, reitero y repito, de la parte metropolitana, porque sería desconocer que el movimiento al socialismo no tiene apoyo en provincia, que no tiene un alcalde en Guarnes, que no tiene municipios que ha ganado. Eso sería desconocer. Dentro de este ámbito democrático, la sociedad se comienza a volver irreverente a las decisiones del gobierno. Y en eso se encuentra un gobernador que tiene como narrativa un cuento, una historia, que es la historia del 2019. Desde mi punto de vista, si me permite un análisis muy crítico, tú le quitas el cuento y queda la falta de gestión. Le quitas la narrativa y queda la falta de gestión. Eso hay que reconocerlo. Pero un líder que tiene la capacidad de movilizar calle como ningún otro en Santa Cruz en este momento. Y eso también hay que reconocerlo, por lo menos en la parte metropolitana. Lo he dicho 4 veces. Entonces, este líder comienza a apropiar del censo conjuntamente con el Comité Cívico. ¿Qué es el Comité Cívico Pro Intereses? ¿Qué es el Comité Cívico de Santa Cruz? Es la institución moral de los cruceños. Desde el movimiento al socialismo, por supuesto, se dice que es el cupo de las logias. Desde la cruceñidad, desde esa urbe, se llama la institución moral de los cruceños. Llámese como se quiera llamar, pero una institución con mucha representatividad en la sociedad civil. Si no, no hubiésemos tenido las manifestaciones de más de 1 millón de personas. Dirán 270,000, no sé, quizás puede ser el anterior cabildo, pero este último nadie me puede negar que han superado el millón de personas. Quizás mucho más que el 2019, incluso. Entonces, tienes una institución que se comienza eternamente susceptible con el tema de fraude, porque no nos olvidemos que en Santa Cruz queda muy marcado el tema del fraude y del TREP, de lo que ocurrió, que terminó en la renuncia del expresidente Morales y en la constitucional asunción del actual presidente Luis Arce Catacora. Hechos estos eventos y dados estos eventos,
el comité cívico se empodera del tema del censo y comienza a convertirse Santa Cruz en una suerte de estado referendario, donde todo lo lleva a consulta. Y la consulta, en su máxima expresión en Santa Cruz, es el cabildo. Entonces comienza a ser una suerte de cabildeo el departamento de Santa Cruz. Y lo que en este cabildeo se comienza a decidir, lo aceptan propios y extraños. El movimiento al socialismo, en una mala lectura, dice, bueno, solamente aceptan una cierta parte de la cúpula cruceña. Es mentira, es falso. Hay mucho migrante que apoya el censo. Hay mucho migrante, el movimiento al socialismo no termina de entender Santa Cruz, no termina de entender cómo está compuesto esa sociedad tan diversa, tan compleja, tan diferente, pero a la vez tan similar. Se comienzan entre ellos a incluir los que gregariamente estaban separados, se comienzan a interculturalizar, no sé si estoy bien, Fernando, pero comienzan a mezclar sus culturas y comienzan a vivir entre sus culturas. Y es tan así que comienzan a ser los primeros en acatar los paros y los cabildos. Entonces, ahí viene el gobierno con una explicación y dice, bueno, el censo sí se va a realizar. Pero después vienen las famosas explicaciones técnicas, que no se puede hacer por razones técnicas. Y se llama a un primer encuentro de gobernadores aquí en la Ciudad de La Paz. Bien lo dijo la diputada y coincido con ella, no viene el gobernador de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz debió haber venido y debió estar. Así sea para decir no estoy de acuerdo, porque eso es democracia. Ahora quizás los asesores por ahí que tiene el gobernador le dijeron, gobernador no vaya porque lo van a meter preso y lo quieren meter preso. También es una realidad. Y tiene un pueblo que el gobernador tiene pues su fanaticada, que no lo deja salir, y eso también es completamente cierto. Ahora, si nosotros terminaríamos de entender que los procesos que se puedan realizar, llámese como se lo llame, el gobierno lo llama golpe de Estado, nosotros lo llamamos una sucesión constitucional de lo que ocurrió, hubieron excesos muy fuertes, muy atrevidos y muy abusivos a la cabeza del señor exministro Murillo. La diputada es uno de esos ejemplos, que ha estado detenida por un abuso de poder, como muchos han estado detenidos después. Ahora, entonces, en ese temor del gobernador de ver qué es lo que pasa, dice, bueno, puede ocurrir lo mismo. Puede que ocurra ese abuso de poder nuevamente y me detengan sin previa citación. Entonces, yo quiero entender por ese lado que el gobernador no viene a la ciudad de La Paz. Error. Entonces, el gobierno, de manera muy inteligente, se apropia de esa no venida y dice, todos estamos de acuerdo, menos Santa Cruz, porque Santa Cruz no mandó a su referente. Pero mire la composición que tiene Santa Cruz. Santa Cruz se vuelve a reorganizar, no en torno al gobernador, sino en torno al rector de la universidad, a la autoridad académica. Y un rector y una autoridad, un presidente, crean un comité interinstitucional, porque las instituciones de Santa Cruz ven que era importante despolitizar esto, de que no se vea que el gobernador es el que está dirigiendo eso, así sea él el que está en las rotondas, como lo decía la diputada. Pero ven la forma de institucionalizar. Se institucionaliza a través de este comité interinstitucional que lo compone el rector, lo compone el presidente del comité cívico y el gobernador, por supuesto. En este andar se llama a otra mesa técnica para solucionar técnicamente lo que políticamente se debería haber solucionado. Se va a Cochabamba y nuevamente resulta que no sale nada técnicamente. Ya los resultados todos los bolivianos conocemos. Y se dice, vamos a insistir, vamos a agotar el diálogo técnico porque necesitamos datos precisos y necesitamos que estos datos sean reales y sean verdaderos para que haya una correcta redistribución de los recursos al país. Y de ahí nos vamos al Beni. Y de ahí lo tenemos al rector de la universidad, más el comité interinstitucional. No pudo ir el presidente del comité cívico porque guarda una detención preventiva 24/7 cuando volvía de Cochabamba de asistir a un cabildo a Santa Cruz. Bueno, no puede ir, va el rector y el rector resulta que informa al país
de que no podían avanzar en las mesas técnicas porque el Instituto Nacional de Estadística no les daba los datos suficientes. De más de 750 pasos, solamente se lograron avanzar en 150 y solamente al rector le dan una hojita, así como esta. Entonces, ¿qué se pretendía hablar técnicamente? Yo creo que toda esta descomposición lleva al decreto 4824, al decreto del presidente Arce. El presidente Arce dice, es hora de darle seriedad al país y seriedad al Estado, un principio de autoridad de Estado. Y me parece muy bien y me parece que debió hacerlo antes inclusive. Y pone fecha, pero le pone el 23 de marzo, el Día del Mar, donde nosotros vamos a estar en feriado. Primer punto de vista, que no entiendo. Pero después de eso aparecen una hiperinflación de proyectos de leyes, una hiperinflación de opinólogos, una hiperinflación de analistas, donde todos resulta que creen que a través de los proyectos de leyes se va a resolver este conflicto, y yo creo que no va a ser así. Una última acotación en este punto. La diputada decía que sería prudente hacer un proyecto de ley que sea tal cual, el 4824, reflejando el decreto del presidente. Sería desautorizar al presidente, porque dentro de las competencias del presidente están los decretos supremos, y dentro de las atribuciones, Fernando, tú fuiste diputado, dentro de las atribuciones de los parlamentarios está el legislar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. ¿Qué dice don Fernando Untoja? Tiene la palabra en este primer punto de diálogo en Panamericana. Adelante. Gracias, un saludo a la diputada Choque, a don Alberto Ruiz y a usted, José Luis. Yo pienso que los dos expositores han detallado todo lo que está ocurriendo hasta ahora. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Beni, todo eso. El problema creo que hay que situarlo de otra manera. La primera pregunta, ¿por qué ocurren estas cosas en Bolivia así? ¿Por qué ocurre? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ocurre? Y si damos una explicación por qué ocurre, podremos comprender, incluso podríamos visualizar lo que va a venir. Primero es que Bolivia es un estado fallido. El estado plurinacional es un estado fallido. Y en este momento está en una descomposición total. ¿De acuerdo? Descomposición total a todo nivel. En los 14 años, en lugar de consolidar el estado como la regla de juego primordial en una sociedad, lo que ha hecho es fragmentar, dividir y enfrentar a la población. ¿Por qué? Porque un estado así, fallido, muestra que el gobernante del estado o el gobierno del estado no cumple las reglas de juego. Desde los 14 años, ningún ministro, ningún mandatario ha cumplido las reglas de juego. Eso está demostrado en la prensa, en la historia. ¿De acuerdo? Si nadie cumple la regla de juego, entonces estamos en un escenario de un estado donde cada uno agita su bandera. El MAS agita su bandera como MAS. Los otros también agitan su bandera, y últimamente al interior del MAS también agitan su propia bandera. Entonces va bajando el caos y la descomposición del Estado plurinacional. Yo no estoy de acuerdo con la Constitución y no estoy de acuerdo con el Estado plurinacional. No estoy de acuerdo. Porque son 411 artículos donde están cualquier cosa puestas y cualquier tipo de nombres. Entonces, el resultado es lo que estamos viendo con el problema del censo. El censo no era manejable políticamente. No debe manejar políticamente. Debía ser técnicamente. Para eso había fechas ya, por ejemplo. Fechas, el primer decreto de garantizar el censo, y no había nada que discutir. Pero han visto varias cosas ahí. Y son cómplices de la destrucción del país, tanto el gobierno de Arce como la élite cruceña, porque están destruyendo a Bolivia.
y voy a detallar por qué están destruyendo. Los dos son cómplices porque finalmente el primero, el MAS, quiere monopolizar, apropiarse del poder de manera indefinida. No le interesa el censo, lo que le interesa es conservar el poder y reproducir el poder. Entonces, el MAS, ¿qué es? Es una oligarquía estatista, que ataca a un sector donde se genera la acumulación del capital. Ese sector, justamente es Santa Cruz, donde se genera de manera dinámica la acumulación del capital. En esa acumulación del capital están no solamente Marinkovic, sino están también los Collas, de Norte Integrado, de Plan 3000, de Yapacaní. Toda esa gente es la que está acumulando capital, hace negocios. Los transportistas, los mercados, esa gente que fue trasladándose del altiplano a Santa Cruz, ha elevado el nivel económico de Santa Cruz, porque sin los Collas Santa Cruz no sería Santa Cruz. Pero atención, mientras que la oligarquía estatista ataca y quiere hacer el monopolio del poder, imitar y reproducir el modelo cubano en Bolivia, ve como un peligro la contestación de Santa Cruz, porque es un sector que acumula. Aquí no estoy diciendo tal sector o tal sector, todo en conjunto acumula capitalísticamente. Entonces eso es un peligro para el MAS desde el poder. Y yo conozco muy bien el dicho de los comunistas: una Aymara que tiene plata es peligroso para la revolución. Es un peligro. Y el propio Malcolm me decía, si los campesinos se vuelven altiplanos ricos, ya no es posible la revolución. Y por eso yo corté mi relación, porque yo quiero Aymaras ricos y capitalistas. Así. Y en eso yo creo que debe estar de acuerdo la diputada Denise Choque, como Aymara, o Denise Choque, perdón, como Aymara. Entonces acá estamos asistiendo al enfrentamiento entre la oligarquía estatal. ¿Y cuántos son los de la oligarquía estatal? Son 500,000 personas que ganan del Estado, consumen todo lo que da impuestos y no producen nada. Son haraganes. Entonces, el comité cívico, Cuellar y Calvo, se han prestado a ese juego y han fortalecido en alguna manera a la oligarquía estatista. Porque la oligarquía estatista no puede vivir sin encontrar chivo expiatorio. Entonces han dicho, los culpables son estos. Pero al mismo tiempo, el gobierno, gobierno y Estado distingo, el gobierno del Estado, ¿qué es el MAS? El gobierno, no ve esa contestación como contestación por el censo ni por los escaños. Ve como una amenaza. Entonces, ¿qué es lo que hace? Moviliza gente para hacer cerco a Santa Cruz. Es inaudito. ¿Cómo un gobierno del Estado puede hacer cerco a un departamento que produce, que aporta al país? Hacer cerco. Y todos sabemos, han ido de La Paz, camionadas de gente a instalarse y comenzar a hacer el cerco. Un ataque a la economía aymara quechua en Santa Cruz del MAS. Claro, es un ataque a la economía colla en Santa Cruz. Y también a la otra economía, a las empresas grandes. Entonces, ahí se muestra la incoherencia del gobierno y del funcionamiento del Estado plurinacional. Se ha descompuesto. Ha durado 14, 16 años simplemente el Estado plurinacional. Ahora está en descomposición. Entonces considero de que es el primer punto del lado del Estado y del gobierno. El gobierno utiliza al Estado, evidentemente. Pero del otro lado, Santa Cruz ha visto de que el gobierno de Arce está débil. Está débil porque ya no tiene el pretexto indígena, originario, campesino, ya no tiene. Ha defraudado, ha reprimido a su propia gente, del cual hablaban. Luego, económicamente el gobierno no está bien,
¿Cómo puede estar súper bien cuando dicen estamos, como dicen, estamos saliendo, dicen? ¿De dónde están saliendo? Yo diría que se están hundiendo. Déficit fiscal alto, deuda externa, confiscación de las AFPs a los jubilados, ¿de acuerdo? ¿Qué está bien económicamente? Yo alguna vez le critiqué a Arce, le dije, es ser bien y superministro cuando hay billetes en la bolsa, cuando era ministro de Economía. Ahora, como no hay billetes en la bolsa, ¿qué es? ¿Es buen presidente o es buen ministro Montenegro? Montenegro era liberal, es mi alumno, y apareció de socialista ahora. Entonces yo critico esas movidas dentro del Estado plurinacional. Y cuando ven eso, la élite cruceña, distingo bien, la élite cruceña, se mueve reivindicando el censo y reivindicando escaños. Bien. ¿Qué significa reivindicar el censo? Es un pretexto. Porque el censo no mejora el nivel de vida de la gente. No mejora en nada. Después argumentaré por qué no mejora en nada y por qué ni siquiera es necesario. Pero Santa Cruz, con su movida, piensa en los escaños. Y dice, bueno, vamos a quitar escaños de La Paz, vamos a quitar escaños de Potosí, a Oruro, y vamos a hacer un poder más fuerte. Y podemos diseñar otra estrategia. Entonces acá están en juego los escaños. Porque cada vez que pase el tiempo, vamos a estar en el mismo juego, reclamando escaños. De aquí a 20 años, Santa Cruz va a tener 6 millones de habitantes. Entonces el poder se va a concentrar en Santa Cruz. Se va a concentrar. Santa Cruz tiene un peso importante en la Asamblea Nacional. De paso tiene un poder económico fuerte. Y hay detrás de eso, así yo soy bien franco, existe gente también que urde. ¿Cómo podemos separarnos? Porque tenemos economía, tenemos 50 parlamentarios, bien, podíamos decidir aquí. Existe grupos ahí adentro que urden de esa manera. Todo eso han socializado durante varios meses y varios años. La primera socialización de una forma de separatismo, ¿cuál es? El colla es enemigo del colla, y come colla, el propio colla, dice. ¿Quiénes han inventado eso? La élite cruceña. Jerjes Justiniano, el papá, me decía, no, me dice, ustedes los catalanistas no entienden el país, me dice, porque el colla que cruza el Piraí ya no es colla, me dice. Entonces yo dije, ¿cómo vas a pensar así, Jerjes? Le dije. Las poblaciones cuando se trasladan a otro lado, actúan por mimetismo, incluso cambian en el acento de su hablar. Entonces, pero han socializado la élite cruceña eso. Entonces han dicho, aquí es Santa Cruz. Pero no es así, yo creo que ahí se equivocan. Santa Cruz no lee ni para Santa Cruz mismo, o sea, la élite cruceña no lee Santa Cruz y menos Bolivia. Santa Cruz, yo creo que Daisy Choc me va a dar la razón. Santa Cruz, ciudad cosmopolita, que en el fondo es cosmopolita, está rodeado de collas. Todo Santa Cruz está rodeado. Soy Santa Cruz. Las provincias están rodeadas de collas. Norte integrado, ¿qué es? Puro collas. Hasta Yapacaní, San Julián. Entonces, los cruceños de élite, de cepa, como dicen ellos, no leen a Santa Cruz y pueden provocar lo siguiente. Es otro tema. Pueden provocar lo siguiente. Un conflicto muy grande entre collas y algunos cruceños, grupos cruceños que piensan que Santa Cruz es de ojos azules, todos blancos, etc. Entonces acá tenemos que entender la cuestión del censo y los escaños como un pretexto para monopolizar el poder de parte del MAS y por otro lado urdir propuestas muy peligrosas para el país, y para eso necesitamos hacer planteamientos desde ahora.
pero pensando no solamente 4 añitos, pensando 20 años, hasta 30 años, y por qué no hasta 50 años. Me paro ahí, don José Luis. Perfectamente, muchas gracias. Le damos a don Fernando Untoja. Bueno, vamos a realizar una segunda ronda. En este primer punto, sin duda se han dado a conocer, se han emitido algunos criterios sumamente interesantes. Por ellos, sin duda, existen puntualizaciones, algunas referencias a lo que se ha mencionado. Vamos a solicitarles además puedan reducir el tiempo de su participación. En la primera han tenido el tiempo suficiente de manera amplia para exponer sus criterios. Ahora, por favor, les rogamos reducir un poco su participación para ir cerrando este primer punto del programa. Empezamos con usted nuevamente, diputada Daisy Choque. No, muchas gracias, José Luis. Creo que es importante antes aclarar, cuando se dice han ido paseños o han ido de otros lugares a Santa Cruz, creo que es totalmente falso. Si bien hay el comité cívico, que es supuestamente la organización moral y lo que quiera, y nosotros lo llamamos los logieros, ¿no?, que dicen tener instituciones, pero en realidad quienes han estado de manera permanente en las reuniones han sido asambleístas, diputados y concejales de ellos mismos, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo que se diga que se ha acarreado gente de otros departamentos. Lo que pasa en Santa Cruz es una situación, y que yo lo voy a decir, porque vengo de las organizaciones y sé que nuestras organizaciones sociales al ver esta situación se han preocupado y se han organizado. Pero lo que pasa en Santa Cruz es que pareciera que solo Santa Cruz de la Sierra tiene el derecho a llamarse cruceño. Un cruceño de provincia es masista, ya no se le cataloga siquiera como cruceño, cuando sigue siendo cruceño. Un cruceño de provincia, un cruceño del norte, un cruceño de Yapacaní, un cruceño de Camiri, un cruceño de la Chiquitanía, un cruceño de Guarayo, sigue siendo cruceño. Pero incluso los medios de comunicación dicen, los masistas vinieron a atacar los cruceños. ¿Por qué no dicen los masistas de provincia? Los cruceños de provincia han venido porque están molestos que las ciudades no permitan que lleguen sus productos. ¿Por qué no dicen que los productores del campo, los campesinos cruceños, están molestos porque tienen sus ganados y tienen que cruzar cada punto de bloqueo pagando? Imagínate, un camión hoy paga 200, 300 y hay más de 20 puntos solo de Montero a Santa Cruz. Lo digo por experiencia, cuando yo me voy de aquí, ¿no?, quizás es difícil desde aquí entender lo que pasa en Santa Cruz. Hay una gran parte que no le interesa si es censo, no le interesa nada. El paro cívico es una oportunidad para los supuestos cambas de amedrentar al Colla. Pero también para otros grupos es una oportunidad de cruzar Tupita y cobrar en cada punto. Y no me vas a dejar mentir, doctor Ruiz. En cada punto hay que pagar y si no, no pasa. Se convierte en una especie de que aquellos que no tienen sueldo, aquellos que no trabajan, aquellos que siempre están en su casa, van y cruzan Tupita y cobran. Hoy por hoy tenemos puntos a cada 50, 100 metros. Y en todos hay que pagar. Los digo porque he estado de pasajera en Trufi, he estado de particular, y solo de Montero hasta Santa Cruz son más de 40 bolivianos porque hay que pagar de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Pero si eres un camión, pagas 100 o 200. Si eres un camión mucho más grande, tenés que pagar 300, 400, 500. Ponlo 10, 20 puntos. Entonces, ¿por qué quieren continuar el paro muchos? Porque hacen más plata que trabajando. Hay comunidades completas que están sobreviviendo por el paro. Pero hay otros nuevos bloqueadores que estaban parados en su casa porque, claro, ¿cómo sales a trabajar si cuando sales te van a dar un batazo en la cabeza? ¿Cómo como transportista vas a salir a trabajar si te rompen un parabrisas y en un día no ganas para un parabrisas? ¿Cómo vas a ir a trabajar como comerciante si te saquean y en la noche van y te atacan y te prenden fuego? Entonces, aquí hay una situación de obligarte a parar. Pero en ese primer intento, en esa primera parte, quizás, bueno, se estaba debilitando el paro cívico. Yo incluso había dicho en su momento, estos son unos niños tirados en el piso, déjenles que se revuelquen y van a levantarse solos y van a limpiarse las manos y van a continuar. Pero nuestras organizaciones sociales han vivido el 2019.
saben de que ellos 2019 quemaron instituciones, atacaron nuestras casas, atacaron nuestras familias, destrozaron juzgados, destrozaron centros policiales, destrozaron todas las instituciones que pillaron en el frente. Entonces dijeron las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, originarias, no nos van a volver a hacer lo mismo. Se empiezan a organizar y dice, ¿cómo puede ser que mi compañero campesino que está llevando papa, cebolla, lechuga o cualquier producto a la ciudad no pueda cruzar? Pero sí puede cruzar aquel que está financiando las ollas comunes, aquel que está financiando el paro, ese sí tiene oportunidad de pasar. Entonces vamos a demostrar de que este paro solo es para nuestra gente, los campesinos, los pobres, los provincianos. Cierran todos los puntos. Salen gritando los polleros, salen gritando los industriales. Ahora sí tocaba exportar, no que era paro, no que no tenía que moverse ni un cepe, pero sí se movían ellos. Y ahora mismo, de un punto a otro punto, llevar las pausas, llevar cualquier situación, para ellos es fácil. Y nuestra gente no, porque es revisado. Yo el sábado me he ido de acá, y en el punto del aeropuerto, que había hartísima tierra y un montón de gente, había que cruzar a pie, pero ni siquiera el que cruzaba a pie con una mochila cruzaba tranquilo. O sea, hasta eso te revisaban. Imagínate. Y no había manera de cruzar ni en bicicleta ni en motocicleta, solo a pie y revisado. Entonces, una cosa es parar porque quieres parar, porque tienes civismo, porque el paro cívico es eso, y usted, doctor, me va a dar la razón. El paro cívico es yo me paro porque estoy protestando, porque no me da la gana de trabajar, porque no me escuchan. Pero es diferente que yo te diga paras porque paras. En una segunda etapa empieza el ataque mediático. Están trayendo paseños, están trayendo potosinos, están trayendo orureños, ellos son los criminales, ellos no nos dejan comida, ellos no dejan pasar el combustible, ellos esto es... O sea, nos criminalizan de tal manera que el segundo cabildo hay más población. ¿Por qué? Porque ellos se sienten atacados, porque en ningún momento dijeron los mismos cruceños están protestando, dijeron los masistas como si por ser masistas o por ser campesino dejes de ser cruceño. Bonito, ellos hablan de vamos a separarnos, tenemos economía, pero es que tiene que entender el pueblo boliviano que quien quiere separarse, quien maneja estos discursos y quien está incitando a aquello es Santa Cruz de la Sierra, como Andrés Ibáñez provincia. ¿Qué pasara si el norte dijera yo no quiero el centralismo departamental? Yo tengo la economía, tengo granos, tengo producción de gas en el norte, tengo industrias, tengo todo, no quiero pertenecer a Santa Cruz de la Sierra. Se separa. ¿Qué pasa si aparece? Yo quiero crear el departamento del Chaco. El Chaco tiene producción de hidrocarburos, por el cual recibe IDH Santa Cruz de la Sierra. Me separo y lo propio quiere hacer Guarayo y Chiquitanía. ¿Con qué se queda Santa Cruz? No tiene ganadería, no tiene producción, no tiene hidrocarburos, no tiene ni siquiera para poder garantizarse agua. Entonces quizás esos temas no se analizan en el fondo. Mira, yo hacía un dibujito, ¿no? Esta sería la figura de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra y las demás provincias. Y cuando hablan de escaños, entrando ya al otro tema, dicen, nosotros Santa Cruz va a tener el poder, porque no van a haber masistas, porque todo van a ser de nosotros y vamos a controlar la asamblea. ¿Qué les hace creer que los nuevos escaños van a ser de la oposición? Cuando bien lo decía, de que Santa Cruz de la Sierra está rodeado de collas y de migrantes que se han organizado también entre ellos y han hecho Cochabamba, Oruro, Sucre, Potosí, La Paz. ¿Qué les hace creer que los nuevos escaños va a ser de ellos? Yo me atrevo a decir, y lo decía Montero, Montero ha crecido gracias a la migración interna. Y me atrevo a decir que los escaños que van a aparecer, muchos también van a corresponder al movimiento al socialismo. Eso no sabemos. Me atrevo a decir, por eso decía, me atrevo a decir, ¿no? Entonces creo que es una posición que han creado entre ellos y han puesto, ¿no? El que bloquea, el que para, el que sale y golpea, el que amedrenta a otro compañero, ese es más camba, ese es más cruceño, cuando en realidad pues deja de amar incluso a su pueblo, ¿no? Creo que esto no estamos en el segundo punto todavía, ¿no? Bueno, voy a terminar ahí para que
quede tiempo para los demás. Perfectamente. ¿Qué dice en este primer punto, en la segunda ronda, para cerrar este primer punto, don Luis Alberto Ruiz, algunas puntualizaciones sobre el tema? Sí, José Luis, gracias. En primer lugar, Fernando nos hablaba de un Estado fallido. Yo creo que un Estado fallido es una palabra muy fuerte para lo que está ocurriendo. Yo creo que sí, en lo que él tiene razón, es que estamos en un proceso de descomposición de país. En un proceso de descomposición de país, pero a partir de la descomposición también del movimiento al socialismo. Es que es un partido, y eso uno debe reconocerlo, es un partido tan grande que la descomposición del movimiento al socialismo no debería, no es correcto, pero afecta la estabilidad política del país. Esta pelea entre Evo Morales y el presidente Arce Catacora, que están instrumentalizando inclusive el censo, porque yo escuchaba un día al expresidente Morales que decía que él estaba de acuerdo con el censo 2023, pero al otro día sus senadores, como Andrónico Rodríguez, el senador Loza, no votaron. ¿Qué pasó ahí? ¿No le hacen caso a Evo Morales? ¿O Evo Morales está jugando a la doble riel? Dice que apoya pero no apoya, o simplemente ya nadie le hace caso dentro de sus parlamentarios. Complicado para definir. Pero después se hablaba, y se hablaba mucho, de las oligarquías, de la élite cruceña. Yo quiero decirles aquí a ambos, con el respeto que ustedes se merecen y con el respeto que se merecen nuestros oyentes, olvídense de ese cuento de las oligarquías cruceñas. Si es que existen esas oligarquías cruceñas, están muy por debajo de las oligarquías potosinas, aymaras y quechuas. Quiero que lo sepan. Porque los que más tienen allá son los aymaras y quechuas. Potosinos, mineros, que tienen grandes empresas, edificios millonarios, dueños de condominios. Entonces, olvídense de culpar a las oligarquías cruceñas. Cuando dicen que esto es financiado, y no es por defender al paro cívico, por Dios. Es más, yo creo que el paro, por supuesto que castiga, y no solamente castiga a Santa Cruz, el más castigado es Santa Cruz, pero castiga a todo el país. Y ahí con unas medidas que son incomprensibles, porque encima prohíbes la exportación, ¿no? Creyendo que con eso vas a evitar que haya, no sé, que salga carne, que salga soya, que salga la producción, cuando eso te significa divisas para el país, dinero, economía que no la hay. Entonces, estos paros cívicos realmente son cívicos. Ahora, existen pequeños grupos minoritarios que quizás se quieran aventurar a cualquier temita que esté fuera de la Constitución política del Estado. Seguro que sí. Pero estos grupos minoritarios radicales tendrán pues que ser puestos ante la justicia. Porque lo que no podemos hacer es permitir que nadie, pero nadie, camine fuera de la Constitución política del Estado. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Ahora, cuando la diputada nos decía que Santa Cruz es solamente la urbe y que los cruceños vinieron de las provincias y que te revisan las mochilas y que no puedes pasar tranquilo, Daisy, ¿cómo la gente puede estar tranquila si es que te dicen que están entrando más de 15,000, más de 20,000, más de 50,000? Ahora no sé quién lo habrá dicho, pero lo dijeron. Nosotros no tenemos la culpa y nos asustamos los que no estamos en el paro. Yo no soy parte del paro, yo soy un ciudadano más que estoy ahí esperando que esto se levante porque necesito trabajar, necesito pagar a mis funcionarios, necesito producir, necesito pagar mi luz, necesito pagar mi agua, necesito pagar mis impuestos, que no me perdona el Estado, por cierto, ¿no? Entonces, pero se para con un civismo único. Y quienes se han empoderado son las mujeres y los jóvenes. Es increíble. Las valientes mujeres cruceñas. Dirán plata. No hay plata. Yo quisiera que me digan y que me demuestren y que le demuestren al país, porque sería bueno que el país sepa, cuando se habla de financiamiento para este paro cívico, es bueno decir, ¿quién financia? ¿Dónde están los financiadores? Ahora, que si la vecina le pone 1 kilo de arroz a la otra vecina, si a eso vas a llamar financiamiento, estamos profundamente equivocados. Yo lo que creo es que existe una sociedad en construcción. Lo que me preocupa
es que este nuevo modelo de Estado que se está construyendo en Santa Cruz sea absolutamente radical y antagónico al movimiento al socialismo. Porque aquí lo que tenemos que buscar es una media, donde no vuelvan a reflotar los odios, los rencores. Nosotros en Santa Cruz vivimos entre collas, cambas, chapacos como yo, que vivimos en Santa Cruz. Soy un migrante más en Santa Cruz, que amamos y queremos esta tierra, que nos ha dado cobijo, familia y trabajo. ¿Cómo no defenderla? Pero ¿cómo no protestar en contra de aquellos que creen que es su feudo, de un lado y del otro? Cuando se hablaba de los escaños, ahí quiero decir algo. ¿Saben qué? Hablar de los escaños es hablar de lo más impopular. Y creo que la gente que nos está escuchando atentamente este diálogo en Panamericana va a coincidir. ¿Saben por qué? Porque si tú dices en este momento, hagamos un referéndum y veamos si el pueblo boliviano quiere, más allá del censo, que aumentemos el número de parlamentarios de los 130 que tenemos, que dice el 141 de la Constitución Política del Estado. ¿Sabe qué va a decir la gente? Les aseguro que un 80% van a preferir, dicen, ¿prefiere 50 parlamentarios o 130? La gente va a votar porque prefieren 50 y no 130, porque ven que es un gasto insulso, un gasto muchas veces ineficiente, que no trae productividad, que no trae razón, solamente trae peleas, conflictos a las regiones. Y voy a poner un ejemplo: los diputados supranacionales, supraestatales, los diputados supraestatales, y les preguntamos, ¿existe un parlamento en este momento como existía el parlamento andino? Que tenga una razón de ser de estos diputados supraestatales. ¿Qué hacen? Es un gasto del Estado, son un gasto los diputados supraestatales. No tienen una razón de ser. Ahora me dirías que estamos como en Europa, donde existe un parlamento europeo, donde los diputados tienen la capacidad de legislar. Es otra cosa. Venezuela no está, Colombia se está saliendo, Brasil tampoco, Bolivia entre que sí y que no. Entonces, ¿para qué tenemos eso? Entonces, cuando hablamos de escaños, tenemos que decir que sí, Santa Cruz va a tener mayores escaños, pero Santa Cruz los anhela como los anheló La Paz. En esa guerra constitucional federal, cuando La Paz, en la primera guerra civil, le quita a Chuquisaca la capital política, el poder político. Quizás lo que no estemos viendo es que desde Santa Cruz se esté construyendo, por eso decía, ojo, lo que esté pasando a futuro es la construcción a partir de esa hegemonía económica y hegemonía política, que el poder económico y el poder político vaya después a Santa Cruz. Y yo creo que es un proceso inevitable, porque donde está el dinero está el desarrollo, y donde está el desarrollo está la migración, y donde hay mayor cantidad de gente, están yendo empresas, están todo tipo de empresas en Santa Cruz. Mi sugerencia: nosotros tenemos que aprender a vivir de lo que tú en uno de tus libros mencionabas, a través de la complementariedad de los opuestos, la unidad dentro de la diversidad, y eso es Santa Cruz. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar este primer punto, don Fernando Untoja, ¿qué dice? Bien, don Alberto ha dado un ejemplo: La Paz y Sucre. ¿Qué expresa eso? Estado fallido. Hay un Estado fallido. ¿Qué quiere decir fallido? Un Estado no coherente en su estructura, no coherente. 2, que los ciudadanos que existen ahí no respeten las reglas de juego. Que no existe coordinación entre las instituciones. Y que el dictador se apropie de todas las instancias de poder. Es un Estado fallido. En un Estado fallido, cualquier grupo delincuencial se instala en nombre del pueblo. Y cualquier grupo delincuencial, que puede ser de izquierda o derecha, se instala. ¿Y para eso qué usan? Usan las multitudes, que es la oclocracia. Es el gobierno de las multitudes, donde la multitud, así sean 2 millones en Santa Cruz, no decide una élite. ¿De acuerdo?
Yo no estoy de acuerdo con usted dice que el país está en descomposición. El país está. Lo que se está descomponiendo es el poder político. Ahora, yo no dije oligarquía, dije oligarquía estatal. Esa oligarquía estatal está en el gobierno, está en los municipios, está en todo lado. El federalismo que plantean es otra forma de reproducir una oligarquía estatal. La oligarquía es aquel grupo que no trabaja pero que hace fortuna. Y es el gobierno de los peores. Ahora bien, entonces, si es así, la cosa, el federalismo puede convertirse también en el nido de una oligarquía estatal. De nada sirve y tampoco podía solucionar. Ahora, yo creo que aquí hay que plantear propuestas. No basta decir de que vamos a entendernos entre hermanos. No, ese cuento ya ha cansado a la gente. Entre todos se dicen hermanos cuando en el fondo se aplastan entre ellos. Yo prefiero que seamos ciudadanos y tenemos obligaciones y deberes con el Estado, pero también hay que achicar al Estado. Achicar al Estado quiere decir eliminar la oligarquía estatal. ¿De acuerdo? Entonces yo planteo, de aquí a 20 años vamos a seguir que los escaños sean siendo objeto de disputa política entre los departamentos. No, tenemos alguna solución. Entonces yo propongo, primero, liquidar la oligarquía estatal, porque este es obstáculo para la acumulación del capital, del emprendedor, del empresario, que sea chiquito o grande. Cuando un gobierno frena la exportación de azúcar, soya, etcétera, ¿qué es? ¿A quién protege? A la oligarquía estatal. Nosotros queremos que empresas que exporten lo más posible. Entonces, y tampoco estoy de acuerdo cuando usted dice de que los aymaras son los más oligarcas. No, el aymara trabaja desde las 5 de la mañana hasta 2 de la mañana. Y con eso hace sus edificios. Con eso va a Santa Cruz con su camión y hace sus cosas en Santa Cruz, en Tarija. En Tarija está rodeado de coñas, usted conoce. Es chiquitito, antes era chiquitito, ahora hay potosinos, quechuas, de todo. Pero usted no puede decir, y aquí tiene que corregir, no puede decir que los aymaras son oligarcas, porque está pervirtiendo el término oligarca. Entonces yo planteo, para terminar este punto, hay que hacer una reforma del Estado, que sea más coherente, primero. Segundo, reducir esa oligarquía estatal. Y tercero, para no tener problemas como ahora entre departamentos, fijar un número determinado de diputados. Ese número determinado debe ser el mismo para cada departamento. Claro, así no nos hacemos líos. Y pensamos para 50 adelantado. Ejemplo, 50 diputados a Santa Cruz, 15 para Santa Cruz, 15 para La Paz y para Pando también 15, y más 4 senadores. Porque el pueblo está pagando a haraganes en el Parlamento, haraganes. No hacen nada. Y además tenemos los asambleas departamentales que hacen cero trabajo. Son 40 y tantos en La Paz, en Santa Cruz lo propio. ¿Qué hacen? Ni una ley, no sé de qué viven de los impuestos de la gente. Entonces, si queremos un Estado realmente coherente, necesitamos eliminar esas cosas. Eso ya es del orden de la lucha política. Tenemos que terminar con aquellos que manejan multitudes, como el MAS o como lo que está pasando en Santa Cruz. Fácil es movilizar gente. Pagada, no pagada o fanatizada, es fácil. Poner 2 millones en la plaza y decir, señores, nosotros somos el pueblo. Pero esa multitud no decide. Ni en el MAS decide. Y en el MAS es un cuento, digamos. Hay que consultar al pueblo, yo escucho al pueblo, estamos reunidos 3 millones, 50.000 personas. Pueden vivar, pueden gritar, no deciden. Los que deciden son esos oligarcas que están en el Estado. Hay hartos oligarcas. Doña Daisy, por ejemplo, es una mujer que trabaja en Norte Integrado. Yo averigüé, no su vida, ¿no? Digamos, como es mujer pública, entonces averigüé cómo es. Pero hay colegas suyos, ministros, así podemos contar con los dedos, que son oligarcas. ¿El oligarca qué es? Gasta la plata del pueblo, ni siquiera crea una empresa.
¿Cuántas empresas ha creado Torrico, por ejemplo? El Satrico. ¿Cuántas empresas ha creado? Está más de 14 años del poder. Ya que me digan, tengo 30 obreros trabajando, les pago aguinaldo. Que me digan, no, pues son oligarcas. ¿Qué hacen? Van a Brasil, compran su casa. Y los zurdos sueñan en tener una casa en Estados Unidos y hacen eso. Por eso yo soy crítico de la oligarquía estatal. Yo no ataco a los capitalistas de Santa Cruz. Está bien. Capitalistas es el aymara que está en Yapacaní o el quechua. Y también es alguien que puede ser Marinkovic, es capitalista. Necesitamos capitalistas. Este país no acumula capital. Mientras no acumulemos capital, estamos ahorcados. Entonces necesitamos un escenario liberal. Liberal, no estatista para la economía. Y también una democracia liberal. Entonces la libertad de expresión. Porque si no hay democracia, pues ¿para qué? Solamente se habla que es democracia. ¿El consenso qué es? Es la traducción tergiversada del centralismo democrático de la vieja Unión Soviética. Ese es el consenso. No hay consenso. Ni censo con consenso, ni consenso con censo no hay. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Fernando Untoja. Vamos a irnos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Hemos visto, avanzado el tiempo, solamente en 2 rondas. En el primer punto vamos a pedirles obviamente prestancia en el momento de manejar con mayor agilidad los tiempos en el programa. El segundo punto tiene que ver con el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional en las decisiones nacionales hacia adelante, porque lo habíamos explicado al inicio, se presenta una suerte de reconfiguración de las fuerzas políticas en el legislativo, tomando en cuenta los problemas internos que hay en el movimiento al socialismo, y a partir del último conflicto por el censo, también en las bancadas de oposición, sobre todo en las cruceñas, hemos podido ver, por ejemplo, un bloque compuesto por legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana, otro bloque por legisladores de Creemos y Comunidad Ciudadana, para matizar un poco lo que está ocurriendo a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional. No es casual que se hayan presentado dificultades y problemas al momento de la elección o de la renovación de las directivas, fundamentalmente en diputados. En el Senado no ha ocurrido mucho problema, pero es evidente. Y muchos se preguntan si el presidente Luis Arce tendrá la suficiente fortaleza o el apoyo en el legislativo como para hacer viable su gobierno a través de algunos mecanismos legales que se requieren. ¿Qué dice sobre este punto, diputada Daisy Choc? Bueno, mira, yo me estaba preocupando cuando le escuché acá al hermano Fernando decir los parlamentarios no hacen nada. Yo también decía lo mismo cuando no era diputada y era dirigente, y acá el doctor Ruiz no me va a dejar mentir. Yo decía, son unos gastagobiernos. Bueno, utilizaba esa palabra a mi manera. Pero puede que sí, haya parlamentarios también que no hacen nada. Me consta porque muchos no aparecen nunca y lo ves que a veces son los que luego más cuestionan cualquier situación. Sin embargo, esta parlamentaria que está aquí creo que es 24/7, ¿no? Uno, porque vienes con ese compromiso, no porque se lo debas a alguien o lo hayas prometido a alguien, sino primero un compromiso personal, porque venimos de luchas sociales desde siempre, ¿no? Hijas de campesinos, de abuelos que han ido luchando incluso contra los estados de sitio, contra los toques de queda, y mi padre me decía, yo creo que me ha dicho tantas veces que siempre lo voy a recordar, ¿no? Hijita, nunca, pero nunca te metas a la política, nunca. Por nada más tu abuelo esto, por nada más tu bisabuelo esto, por nada más. Y creo que me repitió tanto que yo lo entendí al revés, ¿no? Métete a la política. Pero digo con un compromiso doble porque, a ver, yo he sido elegida 2019 con muchas dificultades, ¿no? 5 provincias frente a una, Obispo Santiesteban, en todo caso Montero como municipio, 64 punto algo % de votación tiene solo él, los otros 5 municipios, el otro poquito, y con esa fuerza campesina hemos logrado ser, ¿no? Ya decía el doctor, se ha venido abajo las elecciones de 2019, estuve presa 9 meses, no es motivo de orgullo, pero tampoco puedes desconocer una realidad, ¿no? Estando presa este pueblo, estos hermanos, compañeros, campesinos, a los cuales había ayudado, apoyado y acompañado desde la dirigencia, hacen todo el esfuerzo solo para volver
a ponerme como candidata y hoy soy diputada. Quizás por eso me cuesta mucho descansar cuando hay conflictos, me cuesta mucho no pensar en la población, me cuesta mucho decir no cuando hay alguna necesidad. Entonces, por eso, bueno, yo voy a hablar de mí y creo que mi compromiso es conmigo, primero cumplir al pueblo y no decepcionarme de mí. Luego atrás de uno tiene una familia, tienes hijos a los cuales jamás en la vida quieres que le digan tu madre no hizo nada, ¿no? Y si un día lo dicen, ellos saben el trabajo que hacemos. Más allá de eso, ahora en este ya rol de la Asamblea Legislativa, las decisiones nacionales en adelante, ciertamente después del decreto supremo todos creímos que esto iba a acabar, ¿no? Y digo esto porque es un problema bastante grueso ver cuánto se perjudica a la población. Y vemos de que la población tiene que tener certidumbre, ¿no? Pero lo preocupante en este escenario es que reviven cadáveres políticos, ¿no? Aparece un Mesa diciendo yo voy a presentar un proyecto, aparece un Tuto, yo voy a presentar un proyecto, ahora aparece Comunidad Ciudadana y creemos que dice que va a presentar otro proyecto. Como si no fuese suficiente aquello, el Comité Interinstitucional a la cabeza de Vicente Cuéllar dice no, nosotros nos vamos a unir todos y vamos a hacer de todos esos proyectos un solo proyecto. Entonces, ¿y mientras qué hace el pueblo? Mientras qué come la gente, mientras con qué paga la luz, el agua, el banco, con qué se sueña tener un fin de mes bien, qué sueñan nuestros hijos que después de 2 años irregulares en la universidad hoy han parado un mes. O sea, en ese sentido, como parlamentarios de Santa Cruz, nos reunimos y dijimos hay que darle certidumbre a la población de que con el decreto supremo es suficiente, pues es suficiente. ¿Quién es el llamado a garantizar el censo y la redistribución económica? El órgano ejecutivo. ¿Quién es el llamado a ver el tema del rediseño y redistribución de escaños? El órgano electoral. ¿A qué rol jugamos nosotros ahora? ¿No? ¿Qué rol jugamos nosotros? Porque no es atribución nuestra. Nosotros queremos jugar ese rol de garantizar que lo que se ha dicho en el decreto supremo se haga realidad. Pero además decir que con estos datos que hay, el órgano electoral haga su trabajo como manda el 146 de la Constitución Política del Estado, ¿no? Por eso es que la ley que nosotros presentamos es bastante corta, tiene un solo artículo, ¿no? Y donde dice claramente, señores del órgano electoral, es tuición de ustedes, basado en la Constitución Política del Estado, hacer el rediseño y la redistribución de escaños basado también en la ley 026, ¿no?, de régimen electoral. Pero también dice de que todo esto se pueda hacer antes de las siguientes elecciones, que ya pueda ser aplicado antes de las siguientes elecciones, ¿no? Pero cuando dices tú, es contrariar, dice el doctor, a lo que ha dicho el gobierno en el decreto. En ningún momento se dice que el decreto se va a elevar a rango de ley. Miren lo que dice el proyecto. Bueno, después de todo lo que dice, habiendo el órgano ejecutivo en el marco de sus competencias dispuesto la realización del censo para el 23 de marzo del 2024 y la distribución de recursos de participación en septiembre de la misma gestión. Entonces no dice levantemos esto, ¿no? Dice ya el Ejecutivo ha definido, pues estamos diciendo, en ese marco y con esos resultados oficiales o con esos datos oficiales, que el órgano electoral haga su trabajo en el marco también de lo que manda la Constitución Política del Estado. Y creo que nos vamos a mantener en ello, ¿no? Vamos a buscar que con eso ya se apacigüe Santa Cruz, sigamos generando economía, ¿no?, para ser capitalistas, para tener capital, porque eso es lo que es ser capitalistas, ¿no? Para tener capital. Pero una cosa es ser capitalista con tu trabajo y otra cosa es ser capitalista teniendo plata de haber robado, de haber defraudado, de haber dañado instituciones, como se ha hecho también en el 2020, y a nadie le quepa duda que hemos recibido un gobierno totalmente saqueado y seguramente hay muchos que se han ido con capitales no habiendo trabajado, como el aymara, como el quechua, que... Yo siempre decía, ¿no? Dale un peso a un aymara y te devuelve 2. Dale a un cochabambino un peso y te devuelve otro peso. Pero dale, mejor no continúo, ¿no ves? Entonces, creo que es importante entender de que
hay que ser capitalista, pero con nuestro propio trabajo, no del esfuerzo de los demás, que eso es la diferencia quizás, ¿no? Entonces yo me voy a concentrar, José Luis, en que este proyecto de ley pueda ser aprobado, ¿no? Porque además de ello ya tiene un respaldo y un fundamento técnico jurídico, porque está el mismo decreto supremo, está el trabajo también de las comisiones técnicas, que nos guste o no nos guste. Yo puedo ser muy política, puedo ser muy ingeniera, puedo ser muchas cosas, pero no soy experta en censo. Entonces hay que saber respetar también el trabajo de cada experto en lo que hace. Un buen zapatero hace un buen zapato. Aquí un experto en censo pues tendrá que definir bien las fechas, ¿no? Yo no puedo entrar a discutir con un experto. Yo sé hacer programas y sé hacer sistemas, pero no sé calcular los tiempos de cuánto va a tardar, en todo caso, la actualización cartográfica, estadística y demás situaciones. Entonces, lo que sí me apena es que hoy tenemos 3 proyectos de ley. 3 proyectos de ley con diferencia en las fechas, ¿no? Yo veo una intransigencia de querer seguir manejando el 223 y hablar del gobierno nos está imponiendo, pero ¿no será imposición cuando 8 departamentos se ponen de acuerdo y uno quiere imponer a 8? ¿No? Entonces, tengo la fe de por lo menos que mi proyecto está basado en datos técnicos, está basado en datos jurídicos y sobre todo respeta bastante la independencia de órganos, que en este caso es el órgano electoral y el órgano ejecutivo, y nosotros como legislativo simplemente queremos ser la garantía ante el pueblo cruceño y ante el pueblo boliviano que lo que ha emitido nuestro presidente se va a dar cumplimiento, ¿no? Voy a terminar con eso. Pero también, claro, la pregunta estaba centrada también, ¿qué es lo que va a ocurrir adelante en el legislativo, tomando en cuenta esas diferencias, los bloques que se han conformado, sí, ¿no? Sí. Tomando en cuenta que ya incluso se decía, ¿no? Muchos analistas dicen, definitivamente va a tener problemas el gobierno del presidente Luis Arce porque no hay visibilidad, no hay garantía, hay incertidumbre de que pueda tener el apoyo de la mayoría legislativa. Bueno, mira, yo primero de que como parlamentaria uninominal vengo con voto directo y con un mandato de un pueblo. ¿Y cuál es el mandato? ¿No? Primero hacer gestión, fiscalizar y lógicamente legislar. Pero también hay un mandato, somos diputados oficialistas, ¿no? Y como oficialismo no podemos venir a pensar, a decir, no, pues yo te voy a contrariar dentro del Parlamento porque a mí me da la gana. Tenemos nosotros reuniones internas, tenemos análisis internos, tenemos socializaciones internas donde podemos reclamar, cuestionar, poner nuestras posturas y demás situaciones. Lo que se da en estos últimos tiempos es querer manejar la hegemonía del poder en los mismos de siempre, ¿no? Y hay una rebeldía, si podemos llamar así, de los colegas parlamentarios, hombres y mujeres, de decir aquí nadie es dueño de nada. Aquí hay una democracia interna, podemos definir nuestros propios representantes, nadie nos va a imponer nada, y en ese marco hemos empezado a articularnos entre nosotros y fíjense lo que se da, ¿no? 8 departamentos frente a 1 deciden, consensúan y avanzan con una mayoría. Y este departamento que se queda solito, igual que Santa Cruz en el tema del censo, quiere imponer a los 8 sus criterios, su idea y querer seguir manejando, en todo caso, el poder legislativo, como quizás se le ha dado la oportunidad hasta ahora de hacerlo, con ayuda, ¿no? Con ayudita, pues cualquiera, digamos. Pero hoy hay parlamentarios, hay un presidente de la Cámara de Diputados consensuado, elegido democráticamente, internamente, primero y luego puesto allí. Ha habido intentos de maniobra, yo sé que hay un poco de tristeza quizás de no poder manejar, siga como lo querían hacer, pero también hay compromiso por parte de nuestros colegas que si bien a un principio se estaba dividiendo tal vez incluso 70-30 en contra de nuestro presidente, hoy me atrevo a decir que hemos revertido aquello porque se ha entendido de que más allá de todo tenemos un gobierno, tenemos un presidente y un vicepresidente y al cual nosotros vamos a acompañar. No somos diputados de oposición para venir a hacerle frente a nuestro presidente. Y ustedes han visto y están viendo y se ve quiénes son de manera repetitiva, ¿no?
atacan al vicepresidente, atacan al presidente, ahora nos atacan a todos los que estamos quizás de ese lado de decir, tenemos un gobierno constitucional elegido con el 55%, nosotros somos diputados oficialistas y no vamos a ser quienes van a dar golpe interno o golpe desde el legislativo. Entonces, se ha ido sumando y el pueblo va entendiendo, y yo soy muy respetuosa de las posiciones que tiene cada colega, aunque un poco decepcionada porque la gran mayoría viene de organizaciones, de sectores sociales, sindicales, políticos, que han ido aprendiendo qué es lo orgánico y que cómo es que hay que respetar las decisiones también que se van tomando de manera interna, pero pareciera que han mandado a punto cero, ¿no?, todo lo que se ha aprendido. Incluso les decía a algunos colegas, vuelvan a ir a las comunidades, que de allá van a volver a aprender cómo se trabaja, ¿no? Pero lo cierto es que habemos diputados comprometidos no solamente con el presidente, sino con esa población que ha dado su voto para que nosotros estemos. Y a mí me apena que nos veamos quizás así, y tengo la esperanza que muy pronto ya todo esto termine, porque los que están maniobrando desde arriba, ¿no?, moviendo algunas teclas para que todo se mueva conforme a sus intereses, están empezando ya a romper los hilos, ¿no?, porque están exigiendo demasiado y no se puede manipular de esa manera. Muy bien, muchas gracias, diputada Daisy Choque. ¿Qué dice en este segundo punto don Luis Alberto Ruiz, haciendo referencia al rol del legislativo? ¿Qué escenario se podría presentar en adelante? Primeramente, en un acto de justicia con Fernando, sí, cuando decíamos y cuando sostenía de las oligarquías, que no solamente son las oligarquías cruceñas, sino aymara. Sí, Fernando, si me permites, es un sentido de reivindicación a lo que tú expusiste. Lo voy a hacer. En Santa Cruz tenemos autoridades dentro del Consejo Municipal. No solamente hay que hablar de aymaras y quechuas, ¿no?, que están dentro del poder político de Santa Cruz. Tienes un concejal Quiroz hace más de 3 gestiones, no sé cuántas gestiones, Daisy me ayudará, es del movimiento del socialismo. Entonces, parte de una élite que disfrutan de ese pequeño grupo de los que están detentando el poder, porque quien detenta el poder es el que está en la oligarquía. Por eso mismo, es que existen esas autoridades, están, querido Fernando. Entonces, desconocer una realidad que existe no lo podemos hacer, simplemente como carácter de declaración, más allá de que no es en tema peyorativo, que además es correcto, que me parece a mí absolutamente correcto, desde lo que tú decías y lo que decía la diputada Daisy, que hablar de un partido del socialismo, hablar de capital no es malo. ¿Quién nos ha dicho que hablar de capital es malo? Por Dios, hay que sacarnos eso. Pero bueno, avanzando con el tema del legislativo, el rol de la Asamblea Legislativa en las decisiones nacionales hacia adelante va a ser caótico. Yo le escuchaba a Daisy hace unos momentos hablar a la diputada y ella misma lo decía en sus palabras, ¿no? Estamos tratando de defender a un presidente constitucional de quienes manejan los hilos. Supongo que se refería al expresidente Morales y a algunos de sus ministros y más, porque no hay que tener temor en decirlo, ¿no? Porque yo entiendo que puede ser difícil de este curul tener que decir esto, ¿no? Pero realmente hay una guerra intestina allá adentro que está afectando a la estabilidad política de este país. Pero hay algo que también en esta crisis genera una oportunidad política, porque por primera vez, no nos olvidemos que antes el movimiento socialismo actuaba monolíticamente en el Congreso. Estaban prohibidos los parlamentarios, si quieres, hasta de pensar. Ahora tienes la posibilidad que se entienda como bloque parlamentario. La oposición en Bolivia, Comunidad Ciudadana, creemos, tiene la oportunidad histórica de construir consensos con un bloque del gobierno, ya sea de Arce o ya sea de Morales, mientras se construya en favor del país. En adelante las críticas no van a ir al oficialismo, a los bloques, porque están claramente divididos, sino la capacidad que tendrá la oposición para, como bloque mayoritario de oposición, lograr dar vialidad y viabilidad. ¿A quién? Al gobierno del presidente Arce, a las leyes. Se vienen designaciones del fiscal general,
designaciones de altas autoridades, contralor. Ojalá pues no se vayan a ver Daddy Yankee como ha ocurrido en la elección del defensor del pueblo, y eso hay que decirlo críticamente, para que así los movimientos, los diputados del movimiento al socialismo, en un acto de ejercicio político, práctico y pragmático, esperaron que se descuiden y eligieron. Es un error que la historia se los va a cobrar. El ceder el defensor del pueblo sin haber estado en sala y pelearlo el defensor del pueblo. Creo que lo que se viene en el Congreso va a ser muy duro, porque por una parte vas a tener la ala de Evo Morales, que no nos olvidemos que esto va a terminar en algo, la sigla. Primero la sigla, después la silla. Quien tiene la sigla, tiene la silla. Entonces la pelea es el poder. El poder. ¿Quiénes van a continuar en el poder? Entonces, yo creo que ahí el movimiento al socialismo, en esa su pelea interna que tiene muy fuerte, la fractura va a llegar tan a fondo, pero tan a fondo, que va a afectar pues al país. El presidente Arce en este momento está en una encrucijada. Por un lado le dicen 2023, por otro lado le dice el presidente Morales, sí, yo apoyo el 2023, poniéndose en sintonía con Santa Cruz, el expresidente Morales. Yo leía eso y decía, Dios mío, caramba, tenemos al expresidente Morales, falta que agarre su banderita y vaya y se abracen con Camacho, digamos, ¿no? Que no estaría mal en un proceso de reconciliación de país, ¿no? Pero bueno, cuando yo escuchaba eso, veía que sus parlamentarios le decían, no, nosotros no vamos a aprobar eso. Entonces, y otros parlamentarios decían, si el presidente Arce aprueba, es traidor. Y esta palabra que no me gusta, ni en izquierda, ni en derecha, ni en centro. Y ahí, Fernando, a ver si me ayudas a madurar esto, que no logro entender, que por qué los caudillos, por qué estos líderes emergentes estigmatizan tanto a la sociedad, que el que no está de acuerdo con tu posición, eres traidor, tanto de izquierda como de derecha. No terminamos de salir de un embretamiento que nos están metiendo a otro ahí. Entonces, yo digo, el papel del legislativo tendrá la madurez para ellos mismos lograr repensar país, porque no nos olvidemos que desde el legislativo ahora van a poder frenar, apoyar, aprobar o rechazar leyes al Ejecutivo. Entonces yo creo que ese va a ser el rol importantísimo que va a jugar el legislativo en adelante. Muy bien, muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. En este segundo punto también tenemos la palabra de don Fernando Untoja, a propósito además de lo que se ha mencionado hasta el momento, ¿no? La historia boliviana está plagada de sorpresas. Se ha mezclado agua con el aceite, se han cruzado ríos de sangre, como mencionaba el expresidente Jaime Paz Zamora cuando hablaba de Acción Democrática Nacionalista, los separaban ríos de sangre, pero esos ríos se habían cruzado posteriormente. ¿Qué puede ocurrir esto en el legislativo? Y ponía un ejemplo, ¿no? Faltaba que Evo Morales y Luis Fernando Camacho se abracen en determinado momento. ¿Podrá ocurrir en algún momento? ¿Qué dice usted, don Fernando Montoya? Voy a empezar por Morales y Camacho. En política hay fuerzas que se mueven, así sean opositores acérrimos. En la acción van terminando haciendo alianzas. En este momento, la actitud de Camacho y de Morales es una especie de alianza contra Arce. Es una alianza contra Arce. Los dos quieren desfenestrarle a Arce y debilitarlo más. Y ese trabajo, por más que nos hayan encontrado Camacho y Evo, pero los dos conspiran contra Arce. Eso primero. Segundo, de que en Bolivia, por eso es importantísimo mi término de oligarquía estatal. Es importante. Son las oligarquías estatales o los estatistas que han manejado la política, el Estado y los partidos. Los partidos tienen dueño. Es uno de los países donde hacer un partido cuesta al menos $150,000.
nadie va a hacer fácilmente. ¿Quién puede hacer? El que tiene recursos y fácilmente no va a poder ni así obtener ante el órgano electoral. Entonces tienen dueños, hay propietarios, que son los nuevos feudos de los partidos políticos. En ese escenario, algunos tenían, como el MAS, algún proyecto político. Otros no tienen, solamente se reúnen para las elecciones y tratan de convencer a la gente. Dos partidos quedan todavía, está el MAS y está el MNR, que todavía tienen pretexto político, Pero el MAS está en descomposición por lo siguiente, porque ha perdido el horizonte político, el ideal político y el proyecto de sociedad. ¿Qué son? ¿Socialistas? ¿Sociodemócratas? ¿Reformadores? Hoy, la diputada ha dicho que es bien ser capitalista y es posible que la semana próxima la expulsen por proclamarse capitalista. Es posible. Entonces, eso ha perdido el MAS. No tiene absoluto coherencia ya y proyecto de sociedad. Entonces, hay intereses para poder acumular fortuna en el tiempo más corto posible. Y la disputa en el fondo es eso. No es porque estén disputándose por cuestiones ideológicas, propuestas de esos. No, quieren aprovechar del gobierno, ¿de acuerdo? Tener monopolio e influencia. Detrás están trabajos para sus militantes, están las licitaciones, hay una serie de cosas que se mueven. Entonces hay algunos que no prueban mucho. Un día yo dije, creo por este medio, dije, mientras Arce tenga el poder, los aparatos represivos, Evo Morales siempre va a estar fuera de la fiesta. Eso es lo que no entiende Evo Morales. Él ya no es presidente. Ahora que es el presidente de su Palmaflor, de los cocareros, puede seguir, pero no acepta de que Arce es el que tiene el poder. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo penetrar? Entonces busca debilitarlo. Y debilitarlo incluso, yo diría esto perversamente, estoy diciendo. No es por nada así, gratis, que han puesto a Andrónico en la senaturía como presidente del Senado. No es. Han pensado que Camacho y Evo podían defenestrarlo a Arce, derrumbarlo, debilitarlo, convertirlo en galleta. ¿Y quién va a subir? No va a subir Choquehuanca, sino Andrónico. Entonces, ese es un juego perverso, y en ese sentido diríamos que el MAS está, no deshecho, está fracturado, está dividido. Y no hay intereses comunes ya, sino intereses de grupo. Chapare quiere mandar a Bolivia, Arce tiene una pequeña burguesía que le apoya, cierto, pero pienso de que es un gobierno muy débil y no le favorece en absoluto la situación económica. Y en el Parlamento, la torta está dividida ahora en cuánto. Está en Creemos, Comunidad Ciudadana, el MAS de Evo y el MAS de Arce. Está en 4 pedazos la torta. Entonces están obligados a concertar para cualquier ley. Se puede volver más democrático el Parlamento, se puede volver más democrático, va a haber debate, alguien va a tener que convencer, y cometerían un error grande, Mesa y Creemos, si no participan en ese debate. Tienen que participar, hasta pueden cogobernar Mesa y Arce, se puede esa figura, porque no hay mayoría para aprobar leyes, ni para cuestiones internacionales. Entonces acá, no me diga, diputada, de que hay cadáveres políticos. En política los cadáveres se levantan y vuelven otra vez. Y puede actuar junto con su partido y cogobernar. Mesa puede cogobernar con Arce. Porque frente a la ofensiva radical de Morales, ¿qué le conviene? Y estar con Camacho o estar con Camacho o con Mesa. Es más cerca a Mesa.
Y los mesistas están desesperados de probar un poco el poder. Claro. Bueno, muchas gracias. Le damos a don Fernando Untoja. Vámonos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo vamos a solicitarles, por favor, utilizar máximo a 4 minutos. 4 minutos por participación. 4 a 5 minutos por participación para hacer referencia al último punto que tiene que ver con posibles conflictos que puedan presentarse en adelante. Hay anuncios de medidas de presión de algunos sectores. Esto de alguna forma forma parte de apoyos que surgían, por ejemplo, de parte de Comcipo a los planteamientos y demandas del censo 2023 de Santa Cruz, pero también con propias reivindicaciones. Lo mismo ocurre con el tema de ADEPCOCA o gremiales que se han visto de alguna forma en el ojo de la tormenta en una última marcha, cuando encapuchados estuvieron participando en Santa Cruz, dice, para ofensiva. Ha generado internamente un remesón también entre los gremiales, que podrá ocurrir o quizá tampoco ya se presenten estos hechos o estos escenarios de peligro. ¿Qué dice, diputada Daisy Choque? Mira, desde mi percepción, desde el día del Cabildo, cuando les dan 72 horas a los demás departamentos a sumarse, yo si fuera Potosí, si fuera Sucre, si fuera Oruro, si fuera Tarija, Beni, Pando, La Paz y Cochabamba y cualquier departamento, diría, pues no me da la gana, ¿no? Tengo mis propias reivindicaciones y puedo movilizarme yo cuando yo quiera y cuando yo así lo decida. Así de sencillo. Creo que Bolivia no tiene patrones, no tiene jefes, no tiene mandamases que quieran decirle, ahora movilízate porque yo te estoy pidiendo. Entonces, y lo hemos visto claramente en la marcha de los gremialistas, ¿no? Y Comcipo pues sería, bastante irresponsable, para no decir otra palabra, si es que se moviliza y se suma a Santa Cruz, ¿no? Saben bien ellos lo que va a pasar. Y creo que no soy yo la que lo tiene que decir. Yo lo he dicho a mis colegas parlamentarios que analicen y salgan a decir qué significa cada cosa. Por tanto, entiendo yo de que las movilizaciones en Santa Cruz misma ya empiezan a cansarse la población, ¿no? Vuelvo a repetir, quienes están más de frente en los puntos de bloqueo son la gente que necesita comer y está cobrando, y claro, son 400, 500 pesos al día que se están generando, aproximadamente en algunos puntos mucho más. Y lógicamente se ven obligados, no voy a cuestionar, sé que hay necesidad para cada familia, pero ¿y eso qué genera? Imagínate, tú eres camachista, te vas a un punto, pero nadie te va a preguntar si eres camachista, te van a cobrar igual. O sea, aquí se cobra masista y ya no masista, te empiezas a molestar porque están hurgando tu bolsillo. Y eso es lo que está pasando en Santa Cruz, porque si no das y ya estás pues con la cabeza rota. Entonces no creo que se amplíe a los otros departamentos, o por lo menos desde mi punto de vista, cada departamento es autónomo de decidir qué quiere hacer, no creo que tenga que prestarse a nada. Entonces Santa Cruz posiblemente pueda seguir movilizado porque Camacho, así esté ya hundido, va a seguir diciendo seguimos aguantando. Ya lo ha dicho el rector, hay que analizar cuánto hemos ganado y cuánto hemos perdido, y tenemos que saber que como Santa Cruz el mayor perdedor, el pueblo cruceño. Creo que no hay ganadores. Hay un utilizado que ha sido Vicente Cuellar, que tengo mi propio aprecio y respeto porque es rector de la universidad en la que me formé, pero lástima que lo utilizaron y también lo han hecho cómplices de los fallecidos, de las violaciones y de las violaciones a los derechos humanos que se ha hecho en cada punto. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice don Luis Alberto Ruiz en este último punto de diálogo? Bueno, a ver, para ir concluyendo. Sí, yo creo que cuando el presidente cívico, Rómulo, seguramente que fruto del estrés, no voy a justificar nada, pero cuando lanza el pedido de 72 horas para que Bolivia se pueda unir a la lucha con Santa Cruz, no sé si un exceso, pero por lo menos fue algo muy fuerte, ¿no? Yo creo que en política se seduce, en política se conquista, ¿no? Y creo que quizás eso, por supuesto, faltó. En lo demás, en lo personal, creo que Santa Cruz tiene una profunda vocación democrática.
y lo ha demostrado en estos días, lo sigue demostrando un pueblo que está haciendo una lucha estoica. Y ya ha logrado, además, Santa Cruz ser escuchada, porque ya ha logrado que lo que el gobierno creía que era biológico, decía que el censo no se puede hacer si no es en tal fecha, porque si no técnicamente es imposible, inviable, como el nacimiento de un bebé, ya no es biológico, ya lo han cambiado. Y lo han cambiado 2 veces, 3 veces. Entonces Santa Cruz ya ha conseguido conquistas. A mí, a diferencia de Daisy, me alegra que Vicente Cuéllar esté a la cabeza del comité interinstitucional, porque es un hombre sumamente mesurado, un hombre prudente, un hombre que está viajando donde tenga que viajar y está yendo a buscar diálogo donde tenga que ir. Así lo reconocen. En el tema de los cobros, de los puntos y demás, por supuesto que hay gente que se aprovecha pues de estos momentos, que se aprovecha, ¿no?, que ya salen seguramente tomados y demás, pero le aseguro que eso no es ni el 10% de la gente que está paralizada en este momento en Santa Cruz. Pero también habría que decir, si bien en esta autorreflexión que hacemos desde Santa Cruz para Bolivia, también yo creo que era inapropiado por parte del señor Borda amenazar del Ejecutivo de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, de amenazar con cerrar gas. Tú, Daisy, eres diputada del Norte Integrado, donde están las industrias, donde está el parque industrial, donde más afectada iba a ser la zona. Entonces también está mal que el señor Guarachi dice que todos los que vivimos en Santa Cruz somos croatas, entonces ya somos croaseños, dice, ¿no? Y yugoslavos. Entonces, esta adjetivización por demás politizada, creo que hay que dejarla de lado, porque lo único que logramos es dañar al país y dividir profundamente más a Bolivia. Yo creo que desde Santa Cruz tiene que salir un mensaje claro. Creo que la lucha por un censo 2023 se ha logrado mucho más allá de la fecha. Creo que la consigna nunca debió ser censo 2023. Creo que la consigna debió ser datos transparentes. Creo que la consigna debió ser un padrón electoral limpio. Creo que la consigna debió ser una redistribución económica correcta y oportuna, como le está ofreciendo parte del gobierno. Entonces, lo único que uno no puede y no está en este momento, no podemos tener la posibilidad es ser obsecuentes con una sola forma de ver país. Lo que tenemos que ser es consecuentes con un ver Bolivia para todos. Yo sí creo en que sí es posible ver una Bolivia diversa, unida, porque así lo veo en Santa Cruz, lo veo desde Guarnes, donde conviven guarneños, cochabambinos, potosinos, orureños. A Daisy la he visto bailar un par de veces con unos cambitos medio choquitos también allá. Entonces, hay esa unidad. Allá no nos odiamos. Que hayan 2 o 3 personas que a título de líderes nos quieran hacer pelear, no lo van a lograr. Pero que también desde el gobierno manden personas que cuando se está implantando un diálogo como el que se estaba haciendo a la cabeza del rector, salga un ministro de Estado a decir es imposible hacer censo, eso también debería ser censurable por parte del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis Alberto Ruiz. Para finalizar, don Fernando Untoja, este último punto de diálogo en Panamericana. Pues todo el conflicto es resultado del incumplimiento de parte del gobierno. Primero, pues, así que se conoce eso. Ahora después, los tiras aflojas que existan es otro asunto. Quiero precisar de que en todo bloqueo, donde sea, siempre cobran los pasos. En todo bloqueo. No hay un bloqueo que se les saluden y dejen pasar. El más bloqueaba por Cochabamba, por Oruro, y siempre cobraban. Eso es norma de los bloqueadores. Huasqueados. Bien. En lo que hay que tener atención es lo siguiente, de que no exista esa falsa y malintencionada socialización de federalismo y separatismo. Primero, si no hemos sido capaces hasta ahora de implementar las autonomías, ¿cómo podemos aventurarnos otra vez en el federalismo? No, pues no, eso no se puede. Entonces, los que manejan el federalismo tienen otras intenciones para comenzar a debilitar el país, no al gobierno, al país. Quieren aprovechar la vía de arce
para inflar, para socializar. Porque cuando se socializa la multitud, se vuelve fanática y es difícil de que la gente pueda aguantar. Ahora, posibles conflictos va a haber, no solamente de orden, digamos, de Santa Cruz. Mineros, gremiales, los gremiales son la fuerza más importante del país y que pueden justamente moverse y comenzar a cuestionar al gobierno. El gobierno tendrá que apaciguar, al menos bajando IVA, y no ofrecer como ha hecho en Potosí litio, tanto por ciento van a tener de regalías, cuando ni siquiera existe la planta industrial, ya están negociando los porcentajes de regalías. O como ofrece Arce en Beni, hacer planta de Achichairú, de otras plantas medicinales. No, y yo le pregunto, ¿dónde está la plata? ¿De dónde va a salir? El conflicto va a aparecer cuanto más falte recursos. Eso es ahorita el problema. Los jubilados, no hay recursos para pagar sueldos, ya no hay. La deuda es tremenda, entonces va a haber más conflictos de tipo social y reivindicativo. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un minuto más por participar. Vamos de despedida. Diputado Daisy Choque y luego a los otros invitados, por favor, para finalizar brevemente, un minuto. No, pues muchas gracias, José Luis. Agradecer a Fernando Untoja también su intervención, asimismo al doctor Luis Alberto Ruiz. Yo quiero terminar diciendo de que la historia siempre juzga a quien actúa mal y a quien actúa bien. Yo por lo menos quiero pasar por el Parlamento habiendo dejado huellas, pero sin pisar a nadie. Y cuando quieran llamarme traidora, como he visto en algunos tweets, que primero analicen de dónde vengo y que nunca, pero nunca abandoné a mi gente y no lo estoy haciendo hasta ahora y no lo voy a hacer. Perfecto. Para finalizar también, don Luis Alberto Ruiz. Bueno, primeramente, muchísimas gracias. Para mí es un alto honor estar en esta casa radial por primera vez. Realmente es un alto honor. Simplemente rapidito en estos 60 segundos, posibles conflictos, la gestora pública, esos 23,000 millones de dólares que están siendo mirados por el Estado. Segundo conflicto que avisoro de manera inmediata, Potosí, el fallo del Silala, y ahí me nace una preocupación, el litio que hablaba Fernando. Pero también me nace una reflexión, una preocupación que el Estado no está. Se ha hablado mucho de industrializar, pero también desde Potosí tiene que haber una profunda reflexión. En el mundo ya el litio está pasando a ser algo más. Cuidado que nos quedemos con solamente un salar de Uyuni turístico. Otros conflictos que veo venir de manera inmediata, por supuesto, son los del mismo censo y otra vez a la cabeza de Santa Cruz. Muy bien. Para finalizar, don Fernando Untoja, sus últimas palabras. Mire, para la cuestión del litio, se necesitan más de 5,000 millones para una planta, y no hay plata, y no va a haber. Dije ya en el seminario, no va a haber planta de industrialización. Nos va a crear un problema en Potosí, ¿de acuerdo? El Silala empezó con regalar el mar a Chile, en La Haya. Ahora de Yapa le van a dar Silala. Y es error del gobierno anterior y también de los potosinos. Chile quería pagar 50% de las aguas. No han aceptado. Ahora han perdido. Entonces, aquí está el fanatismo de las multitudes. No es simplemente decir no. Hay que pensar realmente en términos económicos para relacionarse con el otro país y cómo sacar ventajas. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos a nuestros amables invitados de este fin de semana, a la diputada del Movimiento al Socialismo, Daisy Choque, al investigador, analista, don Luis Alberto Ruiz, y también al analista, jefe del Movimiento AIRA, don Fernando Untoja. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos.
Diálogo en Panamericana.